Maduro compensó $3 millones en deudas. Nicolás Maduro eliminó una deuda de $1 millón del gobierno cubano con Venezuela, según documentos filtrados por el primer informe. En el documento firmado por el dictador de Venezuela y el ministro de Asuntos Exteriores de la época, Delcy Rodríguez, el importe de la deuda cubana de $3 millones por servicios prestados, por lo menos desde 2006, ha sido compensado. Incluso se concedió una línea a crédito en La Habana de 177 millones de euros. Los cubanos no pueden simplemente acusar a millones de personas a mantener a Maduro al poder o el espionaje o la tortura contra los disidentes. Entonces inventan dichos documentos para justificar el pago de millones, dijo el presidente Pedro Burelli, ex director de Petróleos de Venezuela y analista de relaciones entre los dos países. Entre los supuestos servicios desde Cuba hasta Venezuela se encuentra el monopolio estatal de comunicaciones en la isla Etexa por el tráfico telefónico proporcionado a la corporación pública chavista CANTV, valorada en $53 millones. El primer informe detalla esta cartera completa de $36 millones para los servicios de transporte aéreo comercial de Cuba de aviación, 17 millones para un contrato de servicios de construcción para Grid Housing Mission Venezuela de 2014 a 2016, 12 millones de servicios de desarrollo de software prestados para la compañía Albet, al Guardián del Alba en conjunto, y 6 millones de dólares para asistencia técnica y arrendamiento de recursos provistos por la compañía Seca del Caribe cubano, a la compañía mixta Astimarca. De manera similar, Venezuela tuvo que pagar a Cuba una compensación de petróleo de $1.000 millones, porque entre 2014 y 2015 las exportaciones de petróleo crudo a la isla aumentaron de $3.000 millones a $1.000 millones. Según estos medios, la deuda de la isla con Venezuela habría desaparecido de organismos públicos como el Tesoro Nacional, el Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional Fonden y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Bandas, después de una visita a Venezuela a Maduro en La Habana. Sin embargo, la deuda de Venezuela con Cuba se mantuvo en $3.000 millones. Estos documentos de 2016 se filtran en crisis económica, situación política y humanitaria en este país de América del Sur, donde desde enero de 2019 la oposición de Chávez Juan Guaidó la aplicación en primer plano finales de Maduro al poder. Entre que Venezuela es Cuba, hay $1.2 mil millones para obligaciones relacionadas con la compra de acciones y el pago de los recursos transferidos a la empresa conjunta Cubenpetrol. Los dólares para un pagaré emitido por el Banco Central de Cuba a favor del Tesoro Nacional y 50 mil millones para las deudas de la IP República, detalla el primer informe. La Cuarta República de Venezuela fue un periodo de 169 años que se extiende desde 1830 hasta la llegada del fallecido dictador Hugo Chávez en diciembre de 1999. Venezuela también tenía $1.000 millones en Cuba para bienes y servicios exportados a Venezuela entre 2006 y 2015 como parte de los programas anuales de cooperación. El documento indicaba que las facturas y anticipos estaban en Fonden, pero, según un fiscal venezolano en el exilio, los archivos no han aparecido en ninguna parte. Por otro lado, los secretos del padre Palmar. El sacerdote venezolano José Palmar teme por su vida y es consciente de que puede ser atacado en cualquier momento por los partidarios del régimen de Maduro. El sacerdote venezolano José Palmar, ahora en el exilio, teme por su vida. Conoce tantos secretos sobre Miraflores que se han acumulado desde la época de Hugo Chávez, que es consciente de que puede ser atacado en cualquier momento por seguidores del régimen de Nicolás Maduro, en Miami o en cualquier otro lugar. Exiliado. Palmar salió de Venezuela ilegalmente hacia Colombia. Estaba en México y dijo en su cuenta de Twitter que su protector era en ese país Raúl Naranjo. Había recibido varios disparos cerca de su casa en Toluca el 19 de enero, temiendo por su vida.
Cruzó la frontera de Estados Unidos donde fue arrestado, pero más tarde obtuvo asilo debido a la persecución a la que fue sometido por el gobierno de Maduro. José Colina, líder de la organización venezolana Persecuted Political in Exile, confirmó que el Palmar había decidido ir a los Estados Unidos por temor a su seguridad, siendo el asesino quien lo recibió en México. El padre Palmar, un ferviente opositor al proceso revolucionario en Venezuela, conoce mejor que nadie la trayectoria de brujería que tiene lugar en el Palacio de Miraflores desde Chávez hasta Maduro de hoy. Su lucha. El padre Palmar se convirtió en un enemigo feroz de Hugo Chávez, criticándolo por organizar masas negras, sacrificar animales, hechizar y profanar la tumba de Simón Bolívar. Palmar también fijó su mirada en la campaña de Chávez. No hablamos de Chávez aquí, que Maduro promovió en la oficina pública. Es la peor de las tonterías, es como si en los templos estuvieran escritos. Aquí el mal no se habla mal, nombrarlo es una mala conversación, condenó Palmar en su cuenta de Twitter. El polémico sacerdote criticó a los fariseos, refiriéndose a los que están dentro de la iglesia y se deslizan en los escalones del palacio. Escribió: un día la representación de los retratos para calmar la ira de los poderosos y suavizar la amargura de los tiranos debe ser eliminada de la iglesia. Esta lucha es una lucha espiritual, se trata de una lucha entre el bien y el mal. Oramos para que Dios consolide entre colapso del poder y nos libere de una vez por todas de este yugo malvado para que podamos abrir caminos de justicia para vivir en paz. De Chávez a Maduro. A la muerte de Chávez, el sacerdote continuó la batalla contra su sucesor, Nicolás Maduro, y se declaró a favor de su salida del poder. Participó activamente en las protestas y fue golpeado en las protestas de 2017. No quiero ser un profeta de desastres, pero entendemos que la salida ya no es pacífica, dijo en un tuit, llamando a la gente a retirarse, mientras que muchos países han salido. Palmar también fue uno de los primeros en la oposición en acusar a Maduro de ser colombiano. Maduro es colombiano y lo desafío a negarme. El padre José Palmar atacó la judicatura y Maduro, acusándolos de actuar conspirativamente para matar de hambre al país. Una rama judicial que no ha estado haciendo justicia durante 2 años como prostituta en Miraflores está conspirando con el régimen de narcotráfico para matarlos de hambre, dijo el padre en las redes sociales. Palmar señaló que un grupo de oficiales retirados y activos estaba dispuesto a presionar la última consecuencia para verificar la nacionalidad del Maduro narco. Hace 2 años confirmamos que Nicolás Maduro era colombiano y Chávez no fue enterrado en Venezuela. Demóleme si pueden, agregó. El ex párroco es consciente de la incapacidad de Maduro y le escribió que tenía que abandonar el poder. Tienes que renunciar porque eres incapaz. Eres estúpido, fuiste a Cuba, dijo en Twitter antes de huir de Venezuela. Fidel Castro. Cuando Fidel Castro murió, Palmar dijo que el funeral del dictador cubano fue simbólico. Palmar compartió a través de sus redes sociales una serie de comentarios sobre la muerte del líder cubano, así como advertencias sobre el funeral del 4 de diciembre y el posible simbolismo mágico religioso oculto durante el funeral. Según el sacerdote, la elección de la fecha no fue fortuita, porque se celebraba ese día Santa Bárbara, cuya deidad brujera era Changó. La santería cubana enterrará las cenizas de Fidel Castro en el día de Santa Bárbara, cuya deidad bruja lo llama Magos de Changó, activados, dijo Palmar el 26 de noviembre de 2016. También advirtió que el gobierno venezolano podría establecer campamentos y unirse a las actividades de espirituosas en Cuba. Es de esperar que el zoquete narco de Maduro se llevara a las hordas chavistas para que hagan un campamento brujero y lujurioso en La Habana, escribió. Palmar también opinó que la Iglesia Católica debería negarse a celebrar un funeral a un santero brujo. Mea culpa. El padre José Palmar pidió perdón por haberse equivocado y haber participado en los principios de la revolución chavista. Le pido perdón al país por haber colaborado con el castrocomunismo, expresó el sacerdote en entrevista ofrecida al diario El Nacional el domingo 2 de junio de 2012. En acto de contrición, el sacerdote y periodista zuliano confiesa su arrepentimiento por haber sido seguidor de las ideas políticas de Hugo Chávez.
señaló el rotativo en aquella ocasión.